situación que va en contra de la naturaleza humana, ¿sí? Y va en contra de nuestras aspiraciones muchas veces, porque siempre el ser humano tiende a pensar más alto de sí mismo que lo que debe ser, ¿sí? Pero cuando hablamos de adorar al Señor, la palabra proskuneo significa justamente postrarse. Y no hay un lugar más alto en el sentido espiritual, porque para el Señor el que se humilla es exaltado, ¿sí? Entonces, es bueno que podamos juntos expresar al Señor todas estas verdades, ¿no? Que desde la primera canción que le hemos presentado hemos estado reconociendo su grandeza, su poder y su señorío sobre nuestras vidas. Amén. Luego vamos a tener un tiempo de celebración con la cena del Señor, así que esperemos que el Señor siga obrando en cada corazón conforme Él lo hace siempre que nos reunimos, ¿sí? Y quiero compartir una palabra en esta tarde en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Justamente habla de la cena del Señor. Y nos va a hablar el Señor de una manera muy particular en esta tarde acerca de esta ceremonia tan importante que Él nos dejó. Mateo capítulo 26, versículo 26, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde, una vez más, Señor, expresamos gratitud en nuestros corazones, Señor, por la bendición de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Por ahí hay voces que dicen, bueno, la idea no eran los templos, la idea no era una liturgia, pero sí, Señor, entendemos por el diseño del tabernáculo que hay una forma de adorarte, Señor, que hay una manera. Eso que en una época fue algo ritual, hoy lo podemos hacer en lo espiritual, Señor. Entonces estemos en un edificio, estemos al aire libre, cada vez que nos reunimos podemos hacerlo, Señor, de la manera bíblica, porque tú lo has dejado claramente expresado en la Escritura, Señor. Y qué privilegio es poder hacerlo, Señor. Qué privilegio es poder exaltarte. Qué privilegio es ser parte de tu familia, del cuerpo de Cristo. Qué bendición. Hoy lo vamos a recordar cuando celebremos la cena. Pero antes que lleguemos a ese punto, Señor, te rogamos que tú seas trayéndonos luz a través de esta palabra, de esta meditación, que tendrá algunos aspectos, Señor, históricos, pero que nos ayudará a comprender la profundidad de esta celebración, de esta ceremonia, de este acto, Señor, al que vamos a participar en esta tarde. Oramos, Señor, para que tú estés tocando cada uno de nuestros corazones. No son las palabras del hombre, Señor, las que puedan tocar, es tu palabra, es tu Espíritu Santo quien puede obrar. Y como siempre, Señor, oramos para que también cada uno de los niños que van a recibir este mensaje o el mensaje que han preparado, Señor, sus maestras, puedan recibirlo, Señor, porque es algo que les alimentará espiritualmente, Señor, que les fortalecerá, que después de días de estar en el colegio, de
vivir sus experiencias cotidianas, Señor, en este día también puedan recibir esa instrucción, Señor, tan poderosa que les hace bien y que tú dijiste siempre: no impidáis a los niños que se acerquen a mí. Señor, por eso ellos tendrán su lugar, su tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de cada maestra y de todo lo que se va a desarrollar en esas clases en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás leía acerca de un comentario acerca de la forma en la que en la época de Jesús se desarrollaban o se llevaban adelante los matrimonios, ¿sí? Entonces he estado leyendo y buscando información para corroborar eso y poderlos compartir, y entonces sí ver y comprender a través de eso que es histórico, el porqué de ciertas palabras y ciertas expresiones de Jesús al momento de estar con sus discípulos y al momento específicamente de celebrar esa cena, ¿sí? La última cena. Entonces, hay fuentes, la principal fuente es la palabra de Dios. Hay datos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los cuales Jesús hace mucho uso de ellos, y que al momento de repasarlo nos vamos a dar cuenta el significado de esto. Pero también la Misná hebrea, la Misná era toda la tradición judía que se transmitía oralmente, y en el año 200 aproximadamente después de Cristo se codificó y se escribió, ¿sí? Para que no fuera solamente oral o verbal, sino que también estuviera escrita. Entonces ahí aparecen estas digamos, formas que yo les voy a compartir en un momento. También los manuscritos del Mar Muerto, en la arqueología se encontraron en el siglo pasado, también en unas cuevas de Qumran se encontraron unas escrituras, ¿sí? Que confirman algunas partes del Nuevo Testamento, y también se encontraron entre ellos algunos pactos matrimoniales, y cómo era que se escribían, cómo era que se expresaban. También hay historiadores como Flavio Josefo, que fue contemporáneo de los apóstoles y que ha escrito muchos detalles, ¿sí? Históricos. No lo tomamos como doctrina, pero sí como historia, porque vamos a ver algunos datos y elementos que nos van a servir. Y por supuesto también el Talmud, que fue escrito después y tiene que ver con la cultura judía. Entonces, ahora le voy a explicar y vamos a ir digamos, conectando estas formas en la época de Jesús y cómo impactan y cómo profundizan el significado de la celebración de la Cena del Señor. El proceso matrimonial en la época de Jesús se dividía en dos partes: el compromiso llamado Shidduchim, importa que no se acuerdan el Shidduchim, y en la boda que se llamaba Nisuin, ¿sí? En hebreo. Entonces, ¿cuál era la primera parte del compromiso? ¿Cómo era que se formaba o se llegaba al matrimonio en la época de Jesús, en la época bíblica? El joven, ¿sí? El novio, el pretendiente, dejaba la casa de su padre y se dirigía a la casa de la novia, y ahí se reunía con el padre de la novia para ponerse de acuerdo en lo que se refiere, a veces se ha llamado la dote, en hebreo se llama el mohar, es decir, el precio que ese joven debía pagar, no para comprar a esa joven, sino que como en esa temporada todos formaban parte de un equipo, de una familia, y la mujer tenía tareas asignadas. El hecho de que
ese joven se la llevara, si se daba el matrimonio, hablaba de que hay funciones que la iban a tener que realizar otro. Entonces, esa compensación era lo que se llamaba el precio del rescate, el moar. O sea, no era que se compraban, ¿sí?, las novias, sino que el novio era quien ponía ese número para que, aún en caso de que en el trayecto en que se unían en matrimonio él muriera, ella no quedara abandonada, así que tuviera algo para subsistir. Entonces, primero esto era el precio del rescate, el moar, ¿sí? Lo segundo, una vez que se había acordado este valor, el joven llenaba una copa de vino, ahí en presencia de la familia, y le ofrecía esa copa de vino a la que él pretendía. Y en ese acto el joven le decía: esta copa es el pacto que deseo establecer contigo. ¿Está bien? ¿Le suena por ahí? Esta copa es el pacto que deseo establecer contigo. Y había un momento de tensión ahí, porque si la joven tomaba la copa y tomaba el vino que le ofrecía a ese joven, era que aceptaba ese pacto de amor. Si no lo tomaba, no lo aceptaba. ¿Está bien? Entonces, si esa chica, si esa joven tomaba el vino, quedaba ahí un pacto de amor, quedaba sellado el matrimonio, a pesar de que no iban a convivir, que no iban a vivir juntos. ¿Por qué? Porque el joven se iba aproximadamente 1 año, 12 meses a preparar el lugar. Como ya le dijeron que sí, iba a preparar el lugar para que pudieran vivir juntos. ¿Está bien? ¿Van siguiendo? Entonces, primero, un precio por la novia, una provisión para ella en caso de que él muriera. Pero a partir de ahí, eso se conocía y en términos bíblicos como el desposorio, estaban desposados. Esa era la condición en la que estaban José y María cuando le anunciaron, el ángel le anunció a ambos que iba a tener un hijo. Y por eso, la única forma, José entendió que ella iba a ser acusada de adulterio. Entonces por eso él quiso dejarla, para cargar él con la culpa, la abandonó, no la quiso, y no la embarazó y la dejó para no hacerse cargo. Bueno, y Dios le dijo: no es así, no es así, esto es un plan de Dios, ¿sí? Él tuvo que aceptar y aceptó ese plan de Dios. Pero esa era la condición que estaban en ese periodo. Parece ser que en algún momento José fue a la casa de María y le ofreció la copa de vino, la copa de aceptación, y ella lo aceptó. Entonces estaban desposados, estaban comprometidos. Y ante la sociedad eran como un matrimonio, aunque todavía no se había llevado a cabo la boda. ¿Está bien? Después de que el novio se aliviaba, porque la novia había tomado el vino, se entregaba a lo que se denominaba el ketubá, un escrito. Era un documento legal en donde figuraba lo que el novio se comprometía acerca de esa novia ahora que le había dado el sí. Ve que con los casamientos nuestros hay un pacto ahí. Prometo serte fiel en la buena, en la mala, en la enfermedad, en la salud, etcétera, etcétera. Bueno, eso era escrito, quedaba por escrito, se llamaba ketubá. Entonces, él se comprometía está basado en el libro de Éxodo 21, el alimento, proveer el sustento, proveerle de ropa, de vestido, y los derechos conyugales, o sea, amarla y darle descendencia. Estaba escrito ahí. Y también la garantía de seguridad, decía, la cantidad de dinero con lo que se había comprometido también estaba ahí fijado, y era firmado eso por testigo.
Se da cuenta que todo por ahí, las cosas que hacemos tienen un origen, ¿sí? Entonces ella lo guardaba eso celosamente porque era como su seguro de vida, ¿sí? Porque si algo le pasaba al novio en ese periodo entre que él se iba y regresaba por ella, bueno, ella estaba al menos bajo algo legal cubierta, ¿sí? De que alguien iba a responder por ella. Pero después de todo eso, ¿no? Ya la novia aceptó, el novio firmó ese escrito, ese acta legal. Él se despide y las palabras similares eran: voy pues a preparar lugar para ti. Y si me voy a preparar un lugar es porque voy a volver a buscarte. ¿Le suena todo eso? ¿Qué hacía en ese año el joven? Iba a preparar el aposento, iba a la casa de su padre y preparaba la pieza, el lugar donde iban a habitar ellos. Entonces por eso se tomaba todo ese tiempo para preparar el mejor lugar. Ella sabía que iba a volver, pero no sabía cuándo. Y generalmente dice por una cuestión de comprobar la fidelidad. Pues ella, a partir de ese momento, quedaba la novia quedaba consagrada, quedaba separada para ese hombre. Ella no podía mirar y ni comprometerse con ningún otro hombre. Entonces, muchas veces el novio venía de noche. Por eso por ahí encontramos la parábola de las 10 vírgenes, que venía el novio de noche, ¿no? Y que tenían que tener las lámparas y demás. Porque ese era el hábito. Cuando Jesús hablaba y decía todas estas cosas, ellos entendían la profundidad de lo que estaba hablando Jesús. Entonces, así era la propuesta, ¿sí? El novio volvía a la casa del padre y luego, cuando el novio terminaba de preparar la morada, el lugar donde iban a habitar, volvía a buscar a su novia, mayormente de noche, porque iban a hacer una celebración, una fiesta, un festejo. Y finalmente se celebraba la boda, ¿sí? Esa celebración tradicionalmente, y si la familia podía, duraba 7 días, donde había banquete, música, celebración. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Y esto está conectado, hermano, con la cena del Señor. Cuando el Señor Jesús les dice ahí: esta es mi sangre del nuevo pacto, tienen que tomarla. Es como que se está ofreciendo hacer ese pacto de amor. Yo me voy a entregar por ustedes. Ustedes tienen que prometer fidelidad a mí, porque era algo mutuo. La novia, la iglesia, se compara muchas veces en el Nuevo Testamento con la novia, la esposa del Cordero. Entonces, cuando, hermanos, participamos de la cena, estamos renovando ese pacto. Es como que el Señor no es solamente, bueno, una copita de vino, es en lo espiritual. Estamos diciendo: Señor, yo sé que fue pagado un precio por mi vida y yo acepto, Señor, acepto ese compromiso, ese pacto de amor. Por eso Él dice: el nuevo pacto en mi sangre, porque el precio no fue que llevó plata o oro, moneda, Él pagó con la sangre. El precio del rescate es su propia sangre. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Entonces, cuando uno participa de la cena del Señor, toma la copa, está reconociendo que está bajo pacto, que tiene a un novio que es fiel, que va a volver por su iglesia, por cada uno de nosotros, pero que mientras tanto tenemos que mantenernos en fidelidad a Él, y que ya no nos pertenecemos, que ha sido pagado ese precio, como era en el caso del matrimonio judío. ¿Cuál es el contrato legal?
Porque en el contrato legal estaba todo lo que se comprometía a cumplir el esposo, el novio. La palabra de Dios, hermano. Todas las promesas de cuidado, de fidelidad, de suplirnos, de sostenernos hasta que Él vuelva, hermano, espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida. Él lo ha prometido, está escrito en su palabra. Este es el libro, el escrito, ¿ven? La palabra, la escritura. Así que cuando celebramos la cena del Señor, comemos el pan, tomamos la copa de vino, estamos reconociendo, hermanos, que confiamos que Dios va a proveernos, que Dios va a sostenernos hasta que venga a buscarnos. Y después viene el periodo de separación y de santidad. Porque, claro, el novio se fue. En el caso del Señor Jesús, hermano, se fue. Está en nosotros, porque habita el Espíritu Santo. Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero Él va a volver a buscar a la novia, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, debemos estar preparándonos como la novia se preparaba, se vestía. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, habla de lino fino, resplandeciente, santidad, fidelidad, Señor. Así como se prepara la novia, así como la novia se preparaba. Y entonces cuando participamos de la cena, hermano, estamos como reconociendo que tenemos un compromiso de fidelidad mutua. El Señor es fiel y nosotros debemos serle fiel a Él. Por eso cuando leemos la Santa Cena dice hasta que Él venga. Cada vez que bebierais esta copa y comierais este pan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Todo eso tiene que ver con el matrimonio hebreo, ¿sí? Entonces, algo que ellos inmediatamente podían entender, comprender y aún profundizar. Juan 14:2, Evangelio según San Juan 14:2, dice, dijo Jesús, le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿se acuerdan las palabras del novio? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, un día el Señor nos va a venir a buscar. El regreso del novio. Amén. Eso se llama arrebatamiento. Cuando venga por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Cuando celebramos la cena, hermano, recordamos esto. Renovamos nuestra esperanza que el Señor viene por nuestras vidas pronto. Amén. Amén. ¿Y la boda? ¿Va a haber festejo o no va a haber festejo? ¿Va a haber banquete? Sí. Jesús dijo ahí en Mateo 26-29, en los versículos que leímos, dice: yo no voy a beber más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. ¿No es impactante esto, hermano? Amén. Nosotros todavía estamos en la espera, en el periodo de separación, en que estamos viviendo en fidelidad para Él. Pero Él va a venir a buscarnos, hermano, y ya está preparando el lugar. Y vamos a tener, ¿vieron que las celebraciones estas duraban 7 días? Dice la Biblia que mientras la iglesia o hemos estudiado o hemos predicado acerca de esto en algún momento, que mientras la iglesia es retirada de este mundo, acá van a haber 7 años de tribulación. No son coincidencias, ¿no? Está todo planificado con nuestro Señor. Entonces, cuando bebemos la copa de vino, hermano, nosotros estamos aceptando la propuesta, ese pacto de amor. Estamos aceptando que le pertenecemos a Él y que debemos permanecer fieles a Él. No es solamente un acto, bueno, lo tomo o no lo tomo, no. Es una relación. Ya tenemos un compromiso con el Señor. Cuando comemos el pan, habla además de comunión, de sustento, de que Él nos va a sustentar, de que Él nos sustenta, de que Él nos va a proveer mientras estemos aquí, de diferentes maneras. En lo espiritual, fundamentalmente, Él es nuestro proveedor, su palabra nos va a alimentar, nos va a sostener espiritual, emocionalmente, para seguir adelante hasta que Él venga y mantenernos fieles. Y mientras esperamos, hermano, estamos desposados con el Señor. Tenemos que permanecer en santidad, serle fieles a Él. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que la cena del Señor no es un acto religioso, no es una ceremonia, una liturgia simplemente. Nos recuerda esto, es profundo. Nos recuerda del pacto matrimonial. Amén. Y vamos a terminar con esto. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, vamos a leer, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y allí están las palabras que usamos normalmente, o que yo voy leyendo mientras celebramos la cena del Señor. Pero en el versículo 27 de 1 Corintios 11, habla algo importante, y es que siempre debemos tenerlo presente, porque esto, al ser tan profundo, hermano, no es para tomarlo a la ligera. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indictamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto, hermano? Primero, hermano, porque comer indignamente no significa que los que pueden participar tienen que ser perfectos. Porque si no, nadie podría participar. Sino que está hablando de integridad, un corazón íntegro, un corazón que por ahí falla, por ahí peca, por ahí ofende al Señor, pero que se arrepiente, que está dispuesto a pedir un cambio, a cambiar de actitud y a que el Señor le dé una nueva oportunidad. El apóstol Pablo lo habla porque hay unos versículos antes, en el versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, parece que se reunía, ¿sí? ¿Está bien reunirse? Pero dice ahí, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Por eso le dice ahí el apóstol Pablo, hay algo que no está funcionando bien, entonces tienen que tener presente, porque al comer
cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os halagaré? En esto no os alabo. Parece que había gente aquí. El versículo 18, fíjese, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, os digo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y bueno, y él veía, ustedes están así, están reuniéndose y no lo están haciendo de la manera correcta. Cuando habla de división, habla de una visión doble, ¿sí? Por ahí se juntarían y dirían: che, viste que los líderes jóvenes, o esto, aquello, dicen que hay que hacer así, pero para mí mejor así, hay que hacer las cosas así, como yo digo. Eso, hermano, era lo que estaba pasando ahí. Había gente que tenía una visión diferente de la que los líderes, obispos, pastores, diáconos estaban teniendo en ese lugar. Entonces el apóstol le dice: después vienen y participan de la cena, y eso es indigno, porque no están siendo fieles al Señor. Esa actitud no es fidelidad al Señor. Si tienen hambre, coman en sus casas, dicen. No se estén juntando para criticar, para murmurar. Porque va a pasar lo que pasó acá, estamos en el nuevo pacto. Hay algunos que están debilitados, otros que están enfermos, y hay algunos que ya han partido. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es fiel a su pacto. Y nosotros debemos mantenernos fieles a Él. Por eso dice ahí: el que no discierne el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Es su iglesia el cuerpo del Señor. Y cuando hay enemistad, cuando hay enojo, cuando hay cuestiones que, porque nadie va a pensar siempre lo mismo, hermano, somos totalmente diferentes. Por eso Dios nos junta en una iglesia, porque nos vamos a tener que pulir ahí. Dios va a formar nuestro carácter aquí. Pero aún todas las diferencias se pueden hablar, se pueden conversar, pero cuando no es de la forma correcta, hermano, a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo puede ser que estés tomando la cena del Señor cuando tenés un conflicto, cuando tenés un enojo, cuando tenés algo contra tu hermano? Eso no es discernir, no es entender lo que es el cuerpo de Cristo. Y tiene tanto valor, hermano, porque cuando el apóstol habla al matrimonio y le dice al varón: oh esposo, tienen que amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ¿sí? Habiéndola alabado, etcétera, etcétera, hermano. Por eso que es tan importante que podamos, como dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Y sé bien que antes de celebrar la cena del Señor nos tomamos un tiempo de oración. Ese es el tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Si hay algo que no está correcto, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en nuestra vida como parte del cuerpo de Cristo, hermano, es ahí donde tenemos que corregir, es ahí donde tenemos que arrepentir, es ahí donde tenemos que clamar al Señor. ¿Para qué? Para que al tomar o al comer el pan y al beber la copa no comamos ni bebamos juicio. Amén. Entonces, pruébese a sí mismo. Esto que habla el apóstol Pablo, hermanos, no es para tener temor y alejarnos de la mesa del Señor, sino para mantenernos en integridad delante de Él. ¿Amén? Por eso cada vez que lo hagan, lo hacen en memoria de mí. Pero no es de cualquier manera. Yo he hecho un pacto, yo lo he sellado, yo he dejado el escrito donde está toda mi promesa de provisión,
de ayuda, de sostenimiento, pero tienen que mantenerse fieles. Amén. Tienen que mantenerse fieles. Entonces, hermanos, que Dios, el Señor nos ayude para que esta celebración que vamos a tener el día de hoy sea especial, ¿sí? Que podamos decir, Señor, yo la verdad que hay veces que lo he tomado muy livianamente, que para que nadie piense nada, he tomado, he comido. Recuerden, no es que haya que ser perfecto, porque nadie lo es, pero sí, hermanos, probarse y decir, Señor, sí, en estos días me mandé algunas, Señor. Maltraté, hablé mal, mentí, tuve acciones que no corresponden a un hijo o a una hija tuya, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento, Señor, porque tu palabra me enseña que eso no va con tu carácter, no es religiosidad, es relación con Él. No quiero que eso rompa esa relación que tengo con vos, Señor. Entonces, hermano, qué hermoso que podamos siempre tener presente esto y el Señor con alegría, porque ese momento fue especial para el Señor. No está en el Evangelio de Mateo, pero en el otro Evangelio dice, ¿cuánto tiempo he esperado este momento? Es algo sublime para Él. Y lo sigue siendo. Amén. De su trono, decir, mira, hay gente comprometida, hay gente que está bajo mi pacto, hay gente que se mantiene en fidelidad, hay gente que me espera, hay gente que mientras me está esperando se está guardando, está siendo fiel, no está contaminándose, no está en mi devora buscando otro esposo, otras relaciones que no corresponden, en términos espirituales, ¿no? Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. Quería compartir esto porque la verdad que me impactó el ver cómo ese pacto, hermano, es tan fuerte y cómo el Señor Jesús nos ha honrado, hermano, porque la copa esa de vino, Él lo dijo en horas previas a ser entregado en la cruz, pero esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, el pago por sus vidas, por el rescate, para garantizar una vida eterna, una vida plena, es mi sangre preciosa. Amén. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque cuando estuviste en la tierra, Señor, diste tantas enseñanzas, algunas están escritas en los evangelios, las que consideraste que eran importantes que quedaran, Señor. Y muchas veces, Señor, o la mayoría de las veces utilizabas metáforas, ejemplos prácticos, Señor, para que la gente que te escuchaba pudiera entender fácilmente lo que tú hablabas, Señor. Hoy, al repasar de una forma sencilla cómo se desarrollaba el matrimonio en la época en la que Jesús estuvo aquí, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con esa cena, mucho que ver con esa propuesta, Señor. Un Salvador, un amado que se presenta y que entrega lo más preciado de su propia vida para que la cotejada, en este caso cada uno de nosotros, podamos decir sí. Y cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, estamos diciendo sí, Señor, yo sigo bajo pacto, quiero mantenerme en fidelidad. Sé que ya te entregaste, que ya has hecho, has dejado este escrito, este documento legal, que es la palabra, la Biblia, Señor, donde habla de todas las promesas, de todas las bendiciones que tú quieres traer sobre nuestras vidas, pero también de nuestras responsabilidades, porque son mutuas, Señor, y tú siempre has permanecido fiel. Y aún dice, aún cuando le fuéramos infieles, tú sigues permaneciendo fiel, Señor.
Y en verdad, Señor, reconocemos que en muchas ocasiones no hemos actuado fielmente delante de ti. Porque hemos menospreciado el pacto, Señor. Hemos caído y nos hemos comprometido con cuestiones que no son, Señor, las que corresponden a nuestra vida. Se han levantado otros maridos, otras alianzas, Señor, en nuestros corazones. Pero así todo, Señor, tú no nos estás condenando ni nos estás señalando. Simplemente quieres, Señor, mantener esa comunión con cada uno de nosotros. Por eso nos recuerda esto. Señor, cuántas veces lo hemos hecho no menospreciando el cuerpo de Cristo, Señor. Cuántas veces hemos hablado mal de la iglesia. Cuántas veces hemos señalado la iglesia. Señor, y eso a ti no te agrada. Cuando Pablo, Señor, iba camino a Damasco y tú le saliste al encuentro, tú le dijiste: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cada vez que alguien se mete con la iglesia, se mete contigo porque está bajo pacto, Señor. Señor, por eso en esta tarde queremos tomarnos este tiempo para estar probando nuestro corazón, Señor, porque sabemos qué es lo que hemos dicho, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos actuado, Señor. Y, Señor, no queremos participar de juicio, Señor. Eso significa que a ti no te agrada, Señor, cuando participamos como si fuera algo litúrgico, ceremonial, simplemente porque estamos, Señor, justamente reconociendo que no nos pertenecemos, que dependemos de ti, que estamos bajo pacto, que debemos mantenernos fieles a ti, Señor, hasta que tú vengas por nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Creemos que esto es así. Los hechos que están sucediendo, las cosas que están ocurriendo, Señor, en el mundo, hablan, Señor, de que cada día se encamina todo, Señor, para un orden mundial, un poder político, Señor, dominante. Por eso, Señor, en esta hora nos maravilla, Señor, el poder celebrar la cena del Señor. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que tú puedas traer a memoria a nuestros corazones, Señor, todo aquello que pudiéramos, con lo que pudiéramos haberte ofendido, Señor, pensamientos, palabras, acciones, actitudes, intenciones. Señor, queremos arrepentirnos, Señor, porque cuando tu palabra es dada, cuando tu palabra es soltada, empieza a obrar, Señor. Y queremos ser parte de los que disfrutan, Señor, dignamente. No por una dignidad especial y particular, sino por mantenerse en integridad, con todo eso lo que cuesta crucificar la carne y negarse a uno mismo, pero con el solo deseo de mantenernos fieles a ti, Señor, y agradándote en todo, Señor. No queremos ser la parte de los que se debilitan, ni de los que enferman, Señor, ni de los que parten. Queremos, Señor, realmente honrarte a ti, Señor, en este día. Y que cuando celebremos esta Santa Cena, Señor, o esta Cena del Señor, podamos hacerlo, Señor, con alegría, con gozo, sabiendo que hay alguien que está presente, que está esperando, Señor, que podamos beber una vez más esa copa, renovando o reafirmando ese pacto, Señor, que ya hicimos hace mucho tiempo a veces, o algunos será hace poco tiempo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, para que si hay algún pecado, Señor, podamos confesarlo. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra, Señor. Y tenemos que confesarte a ti, Señor, no tenemos que decirle a nadie, solamente a ti, Señor. Señor, te ofendí, lo hice en mi ignorancia, pero me arrepiento, Señor, me arrepiento. En ese instante esa sangre preciosa es derramada, es rociada, y ese pecado borrado. Señor, tú puedas tocar cada corazón del varón, de la mujer, del joven, de la señorita, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en un momento tan especial. Y aún también, Señor, lo relacionado al perdón, Señor. Porque cuando hay
raíz de amargura, cuando hay enojo, cuando hay un enojo que ha perdurado, que no ha sabido responder en obediencia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que no airaos, pero no pequéis, Señor, y lo hemos hecho y el enojo ha permanecido. Señor, eso empieza a contaminar, empieza a dañar. Señor, que si alguno ha estado en esta condición, está en esta condición, que pueda, Señor, por fe, soltar perdón, Señor, y decir: Señor, me arrepiento, he tomado la justicia en mis manos, he ignorado, he rechazado, me he apartado, me he alejado de esa persona. Pero lo espiritual, eso es una atadura, Señor. Pero yo quiero soltarle, Señor. Yo quiero perdonarle a pesar de que me ofendió gravemente, Señor. No estoy aceptando la falla, pero sí estoy aceptando que tú me perdonaste de algo mucho peor, que yo no podía pagar. Y si tú me perdonaste algo mucho mayor, yo también tengo que aprender a perdonar. Eso me enseña tu palabra. Por eso, Señor, en esta hora, si hay alguien que deba renunciar a la venganza, al derecho de ejercer esa venganza, Señor, pueda decir: Señor, yo no voy a funcionar más de esta manera. Perdono a esta persona. La suelto, Señor. Te la entrego a ti, Señor. Me arrepiento por haber estado atado, limitado, Señor, porque no me ha permitido crecer espiritualmente. Pero hasta aquí llegué, Señor, yo me arrepiento. Gracias, Señor. Queremos hacerlo porque queremos agradarte a ti, Señor. No queremos agradar a un pastor, a una iglesia. Queremos agradarte a ti, Señor. Al momento de participar del pan y de la copa de vino, queremos agradarte a ti, Señor. Porque se trata de ti, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, Señor. Nos recordamos, porque tú nunca te has olvidado, pero sí nos recordamos, Señor, a nosotros lo que tú hiciste y lo que tuviste que llegar para que nosotros pudiéramos ser libres, pudiéramos ser llenos de vida, Señor, de vida nueva. Por eso en esta hora, gracias, Señor, por este tiempo.